Ya, comparto la pantalla y estamos en condiciones de empezar. Y ahora pregunto, ¿pueden ver mi pantalla? Pregunto. Sí, se ve. Súper bien, súper bien. Señorita Gypsy, le cuento novedades. La forma de hacer la clase ahora es, yo hago el ejercicio y después yo vuelvo a hacer el ejercicio y ustedes lo van haciendo conmigo. Okay. Y el motivo de eso es porque por algún motivo que no he podido resolver, solamente puedo compartir la pantalla una sola vez. Luego, cuando intento compartir por una segunda vez, no me permite. Bien, pero como somos poquitos, es súper fácil de llevar la clase de esa forma. Ya, lo primero que vamos a hacer es obtener los datos de un libro que yo se los compartí, que es el libro 7. Bien, vengo entonces aquí, libro de Excel. Vamos a elegir el archivo que se llama clase número 7. Y luego elegimos tabla 5. Bien, tabla 5 y presionamos cargar. Presionamos cargar y traemos el archivo Excel. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender fórmulas en un lenguaje que se llama DAX. Bien, y yo aquí estuve viendo y puse aquí y voy a copiar esto para que también lo tengamos como título principal. Acá en mi Power BI. Vengo acá. Voy a colocar ahí un cuadro de texto y voy a pegar lo que significa DAX. Y vamos a empezar el día de hoy con fórmulas de DAX básicas y el miércoles vamos a repasarlo hoy día y podríamos incorporar un poquito más de dificultad a estas fórmulas. Bien, ahí tengo lo que significa DAX, que sería expresiones de análisis de datos, podría ser como la traducción en español. Bien, para esto necesito que abran un poquito su mente y a la vez olviden cosas. Es importante que ustedes se desconecten de Excel, porque Excel funciona a través de celdas. Nosotros en Excel podemos ir celda a celda, fila a fila, colocando fórmulas distintas, haciendo referencias. En cambio acá, cuando nosotros trabajamos con DAX, siempre utilizamos como referencia la columna completa. No hay este sí, este no, este sí, este no. Podríamos llegar a hacer eso, pero eso ya sería un DAX más avanzado. Pero por definición nosotros tomamos la columna completa de una tabla. Si yo quiero hacer una sumatoria y elijo la columna total, elijo la columna total exacta. Toda la columna total, ¿ya? A diferencia de Excel, que yo puedo hacer referencia a celdas específicas. Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Ya, acá no. Acá tomamos toda la columna que estamos utilizando. Lo primero que nosotros vamos a hacer es aprender a hacer una suma, un máximo, un mínimo, un contar en DAX. Bien, para eso, lo primero que vamos a hacer, ojo, solamente atención, después lo hacemos en conjunto. Voy a llevar una tarjeta y la tarjeta la voy a dejar aquí a un rinconcito, al lado izquierdo. Luego, a esta tarjeta llevo el valor, dice metros de avance. ¿Y qué me entrega esto? Empieza a hacer unos cálculos y me entrega 1,127.000. ¿Ya? Hizo una sumatoria de metros de avance. Esta es la suma de metros de avance. Luego voy a tomar la misma tarjeta y podría copiar control C y control V y dejarla aquí abajito. Y ahora yo no quiero, recuerden, esto yo después lo voy a repetir, es para que vean el objetivo del ejercicio. Luego yo no quiero que este sea la suma, arriba ya está la suma, ahora yo quiero que me traiga el valor máximo. ¿De qué cosa? De toda una columna que en este caso es metros de avance. Vengo acá
doy clic derecho y me aparece este menú. O tal vez yo presiono este clic y aquí aparece resumen y puedo elegir el valor mínimo. O acá, clic derecho, el valor mínimo. Tengo esas dos opciones. Quiero que me entregue el valor mínimo que encuentra desde mi conjunto, mi columna. Ese es el valor mínimo de avance. Súper bien. Ahora, copio, pego y voy a llamar el valor máximo. Clic derecho, valor máximo. Y voy a pegar 2 veces más. Una, ya, solamente una. Y ahora lo que yo quiero hacer es hacer un conteo, un recuento. ¿Y el recuento de qué va a ser? Voy a hacer el recuento de los equipos. Lo llevo y luego, ¿qué hago? Clic derecho y voy a decir recuento solito. Y me dice que hay 15 equipos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Cuando yo arrastro un valor numérico, ¿cómo yo sé que es un valor numérico? Porque aparece aquí con el signo sumatoria. Cuando arrastro un valor numérico, las propiedades que me entrega son operaciones matemáticas. Por ejemplo, está el promedio, máximo, mínimo. Bien, cuando yo estoy llevando un valor numérico, a diferencia que si yo arrastro un valor de texto, como puede ser el valor del equipo, cambian las propiedades. Y las propiedades que me entregan es el primer valor del listado que encontró, el último. También tengo un recuento y recuento distintivo. Por eso es distinto el menú. Cuando utilizamos y arrastramos números, se comporta de una forma el menú. Si nosotros arrastramos textos, se comporta de otra forma el menú. ¿Bien? ¿Y cómo yo puedo saber cuándo es texto o cuándo no? Porque si se fijan en la tabla, si no tiene ningún icono, eso es porque es de tipo texto. Si tiene algún icono, mira, ahí aparece un calendario que sería la fecha y un signo sumatorio porque es un número. Bien, entonces yo lo que hice fue tomar equipo y lo arrastré acá. Por defecto me entrega el primer valor que encuentra, entonces yo digo que quiero un recuento. ¿Y qué significa un recuento? De todos los datos que yo tengo, empieza a contar la cantidad de filas que tengo. ¿Dónde yo puedo saber y puedo validar que sean 15 equipos? Si nosotros nos vamos al lado izquierdo, aparece el primer icono, dice vista de informe, luego dice vista de tabla, y en la vista de tabla, en donde nosotros podemos ver la calidad de los datos. Pincho acá, y que dice, mira, estos son los datos que yo cargué en vista de tabla, y empiezo a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al parecer son 15. Ya, creámosle que son 15, que serían 15 equipos. 15, en este caso, no 15 equipos, son 15 registros o 15 filas con información de la columna equipo. A diferencia que si yo hago un copiar y pegar, y acá no quiero un recuento, ahora yo digo que quiero un recuento distintivo, solamente me entrega el 7. ¿Por qué motivo entrega el 7? Porque está contando números únicos. La mejor forma de entenderlo, miren lo que voy a hacer. Voy a llevar el turno y voy a hacer un recuento. Me está entregando el 15, ¿cierto? Voy a ver los datos. Acá está. Si empiezo a contar son 15. Pero ¿cuántos valores distintos tengo en la columna turno? Solamente 2, que sería día y noche. Eso es un recuento distintivo. Lo que hace, toma el conjunto de valores e identifica los que son únicos. En este caso tengo día y noche. Vengo acá para ver si es verdad. Tomo acá el turno, clic derecho y digo recuento distintivo. Y me entrega el número 2. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Pero, y ahora lo empezamos a hacer en conjunto. Vamos a ir en paralelo, vamos a hacer una medida, en este caso sería una tarjeta con asistente y una con medidas. Medidas es una fórmula en DAX. Bien, ya, ahora todos van a seguir conmigo. Van a hacer una tarjeta
la alinean al lado izquierdo y van a arrastrar metros de avance. Y Espera un poquito que estoy cargando, recién abriendo el Power. Ya, perfecto. Metros de avance. Hasta ahí todos debemos estar. ¿Ya? Lo voy a repetir para que todos lo tengamos. Vamos a agregar una tarjeta y en la tarjeta queremos mostrar metros de avance, que sería aquí. Metros de avance y lo arrastro acá. Para eso, lo que hicimos nosotros fue ocupar el asistente. Vengo aquí, arrastro, clic derecho y podría definir si es promedio, máximo, mínimo u otro. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es crear nuestra primera medida en DAX. Cuando nosotros utilizamos fórmulas en DAX, podríamos utilizarlas de tres formas distintas. Utilizando medidas, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? ¿Para qué les voy a mencionar las otras dos? Porque los voy a confundir. Yo, el día de hoy, ¿qué les voy a enseñar? Voy a intentar hacer lo posible porque ustedes aprendan a crear medidas en DAX. ¿Ya? Para eso, lo que yo voy a hacer es venir aquí donde dice tabla 5, en datos, clic derecho, nueva medida. Esto lo tienen que hacer conmigo, ¿ya? Clic derecho en tabla 5, nueva medida. ¿Y quién va a aparecer? Se va a activar arriba la barra de fórmula. Se va a activar la barra de fórmula. Y en medida, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir total. Total avance. ¿Bien? Total Me parece avance. algo distinto, me parece un mensaje como... Sí, pero acéptalo, porque lo más probable es que te diga que se sí, utiliza coma, punto. ¿Ya? Lo voy a repetir. Vengo acá. Clic derecho, nueva medida. Y aquí, una medida es una fórmula. De esa forma lo podríamos entender más simple. Y lo primero que debemos hacer es darle un nombre a esa medida o fórmula. Y el nombre que va a tener va a ser, en este caso, total avance. Total avance. Si es mayúscula, minúscula, es indiferente. Ya, total avance y luego colocan el signo igual. El texto total avance va a funcionar como un contenedor de información. ¿Y qué va a contener? Una fórmula. Y lo que yo quiero hacer es igualar lo que hicimos con el asistente respecto a la suma. Ante esto, lo que vamos a colocar nosotros, suma en inglés que sería sum, y luego escribimos sum y abre paréntesis. Y nos ofrece cuáles son las opciones de la tabla o de las tablas que tenemos cargadas. Y lo que nosotros podemos hacer es buscar o tal vez escribir metros de avance, le damos clic o apretamos Tab para que sea seleccionado ese elemento, cerramos paréntesis, Enter. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer y lo voy a repetir y esa es nuestra primera medida. Vengo acá, digo clic derecho, nueva medida. Lo primero que debemos hacer es darle un nombre a ese contenedor, que en este caso va a ser una medida, y se va a llamar total avance. Nuestro contenedor, para que funcione, hay que colocar el signo igual, es decir, total avance es igual a ¿qué cosa? Y quiero una fórmula, que en este caso sería sum. Y busco metros de avance con la flechita, busco flechita, letra tab, cierro paréntesis y ahí está. Y aquí ustedes dirán, bien, súper bien, pero ¿dónde quedó esto? Una medida tiene la particularidad de que no interactúa en nuestro reporte a menos que la utilicemos. Bien, ¿y cómo yo puedo utilizar una medida? Si ustedes se fijan en la columna donde dice datos, tabla 5, aparece por ahí una calculadora que dice total avance. Voy a abrir o voy a dibujar una tarjeta
tomo total avance, lo arrastro y ahí tengo total avance. Y ahí tenemos nuestra primera medida en DAX. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una medida para el mínimo, para el máximo, contar y contar distintivo. Recuento y recuento distintivo. Vamos avanzando. ¿Qué es lo que hago? Tomo el que está acá, copiar, pegar, y lo llevo para abajo más rápido y le cambio la propiedad para que sea el mínimo. Hasta ahí estamos bien. Copiar, pegar y el mínimo. Ahora viene lo difícil. Vamos a crear una medida que reemplace lo anterior o que haga la misma acción que lo anterior. Tengo aquí, clic derecho, nueva medida. Y aquí le vamos a colocar avance menor. Así se va a llamar nuestra medida, avance menor. Es igual y la función de mínimo es MIN, de min, abreviado. Luego de colocar min, pueden abrir paréntesis o apretar tab. Y ahora buscan metros de avance. ¿Cómo lo pueden buscar? Si ustedes colocan metro, ahí les aparece. O ustedes pueden colocar tabla, y le aparece tabla 5. Pregunta, ¿por qué dice tabla 5 equipo, tabla 5 pozo, tabla 5 turno? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar a los datos, la hoja que nosotros cargamos se llamaba, o en este caso la tabla, la selección de la tabla se llama tabla 5. Por eso siempre se hace referencia al nombre de la tabla y luego al campo. Ya, tengo avance menor, mínimo. ¿Sobre qué? Sobre los metros de avance. Abro paréntesis. Enter. Ya. ¿Y cómo yo puedo hacer para que aparezca ese valor menor? Tengo que arrastrarlo a una medida. O sea, disculpa, a un objeto, que en este caso es la tarjeta. Vengo acá, quito el total avance porque yo ya lo tenía y coloco avance menor. Y me está dando exactamente los mismos valores. Sigo avanzando. Vengo acá. Una nueva tarjeta. Voy a ocupar la misma anterior. 10.5 la copia, control C, control V, y cambio la personalización para que no sea el mínimo. Quiero que me entregue el valor máximo de todos los metros de avance. Bien, y ahora voy a hacer una medida. Clic derecho, nueva medida. Y esta nueva medida se va a llamar valor avance mayor. Avance mayor. Avance mayor. Y luego yo voy a decir que quiero el máximo. El valor máximo, ¿sobre qué? Sobre la tabla 5. Entonces escribo tabla 5 para que se filtre. Y luego busco el metros avance. Tabla 5, metros avance. Tab, cierro paréntesis, enter. Y voy a arrastrar acá para que tenga avance mayor. Y tengo los mismos valores. Bien. Luego de haber hecho eso, mientras ustedes lo terminan, lo voy a volver a hacer un poquito más rápido. Vengo acá, cierro todo y así les doy tiempo a ustedes para que también lo hagan. Bien, agrego una tarjeta, la ajusto al lado izquierdo y esta tarjeta yo voy a llevar metros de avance con la sumatoria. Copio, pego, la dejo abajo. Luego quiero mostrar el valor mínimo. Clic derecho y personalizo para que traiga el valor mínimo. Luego copio, pego y quiero personalizar esto para que me traiga el valor máximo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear las medidas. La primera medida se va a llamar total avance. ¿Qué es lo que hago? Hago clic derecho, nueva medida. Tenemos que dar un nombre a esa medida que se va a llamar total avance
es igual a ¿qué cosa? A sum. ¿Sobre qué? Sobre metros de avance. Tabla 5 metros de avance, enter. Ahora, yo dibujo una tarjeta y lo arrastro. Total avance lo arrastro a campo y ahí tendría el mismo resultado que utilizando asistente. Súper bien. Ahora voy a copiar y pegar esto solamente para utilizar el contenedor. Dice que necesito los metros de avance, el valor menor. Entonces vengo acá y voy a crear una medida que se llame avance menor. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, nueva medida. Y acá, avance menor. Va a ser igual. ¿A qué cosa? Recordemos que primero va el nombre de la medida o de la fórmula, luego tenemos que colocar el signo igual y después ingresamos la instrucción, que la expresión se llama. En este caso va a ser la expresión de mínimo. Mínimo, ¿sobre qué? Sobre tabla 5, que es la tabla que estamos ocupando, y el campo metros avance. Abro, cierro, enter, y arrastro acá. Y por último, dibujo otra cajita y voy a crear una última medida que se llama avance mayor, en donde la expresión es MAX de max, abro paréntesis, ¿y cuál es el campo que llamo? El campo tabla 5, campo metros avance. Lo arrastro y estamos hasta ahí. Muy bien. Pregunta. Don Álvaro, don Freddy, señorita Gypsy, ¿cómo vamos? Estoy listo yo. ¿Sí? Muy ya. bien. Señorita, ¿también? Sí. Ya. También. Súper bien, Freddy. Voy unos segundos detrás, pero voy. Sí, pero ahí, mira, voy como bien lentito, así que si en caso me acelero mucho, me avisa. Ya. Ahora vamos a incorporar dos instrucciones más, dos medidas más, que serían la medida de recuento y luego la medida de recuento distintivo. Entonces yo vengo acá y voy a copiar y pegar una de estas cajitas. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a tomar el turno, ¿ya? Vamos a arrastrar el turno y vamos a personalizar para que nos deje un recuento. Solo un recuento, no recuento distintivo. Y nos entrega 15. ¿Qué quiere decir? Que en la columna turno hay 15 datos. Y vamos a replicar eso con DAX. Damos clic derecho y vamos a decir nueva medida. Y le vamos a colocar cantidad de registros. ¿Ya? Cantidad de registros. ¿Cómo lo hacemos? Con la función count. Bien, con la función count también podríamos ocupar count rows, que cuenta las filas. Bien, entonces vamos a ocupar count. Abro paréntesis. ¿Sobre qué queremos contar? Sobre el turno. ¿Cuántas filas o cuántos datos están en la columna turno? ¿Cuántos registros tengo? Los quiero contar. Y los voy a dejar sobre una medida que se llama cantidad de registros. Doy enter. Y ahora copio copio pego. Y voy a llevar el contar cantidad de registros. Lo saco, cantidad de registros. Y me da 15. Al igual que al hacerlo con el asistente. Y por último, vamos a hacer un contar distinto con DAX. Vengo aquí y voy a venir acá. Personalizo, no quiero un recuento, quiero un recuento distintivo en la cajita de texto. Vamos a hacer una medida que me diga que se llame registros. Registros. Va a ser igual. Si nosotros sabemos que la función count permite contar cuántas filas o registros tenemos, hay una opción que se llama
una instrucción que se llama distinct count. Bien, distinct count. Entonces, con esto nosotros vamos a contar los elementos distintos o elementos únicos. De un listado, si yo tengo Roberto, con la opción distinct count, solamente voy a entregar un registro, porque existe solamente un dato independiente que se repita muchas veces. Distinct count, y como vamos a contar un distinct count de turno, ¿qué es lo que nosotros nos debiese dar? Solamente los valores que sería día o noche. Entonces vengo aquí, copioteo, y voy a llegar acá cantidad, no, registro le puse. Y estamos. Ya, ahí estamos con esta información. Mientras ustedes avanzan y terminan esto, ¿cuál es la idea? Si ustedes me dicen, ya, perfecto, pero si con el asistente puedo lograrlo, ¿para qué tengo que estar haciendo medidas? ¿Dónde apunta la medida? Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Quiero ocupar el asistente para hacer esto, está muy bien. Si quieren ocupar medidas, está bien. Pero si ustedes quisieran hacer cálculos más complejos, ya el asistente no les sirve. Bien, por ejemplo, un cálculo complejo, entre comillas, podría decir, si el cliente realizó una compra superior a 500.000 pesos, aplique un descuento del 2%. En caso contrario, si su compra fue menor a 500.000 pesos, solamente un descuento de un 0,5%. Eso nosotros lo podríamos lograr con una medida en DAX, no así con el asistente. ¿Ya? Pero lo que yo le acabo de decir es como la punta del iceberg. ¿Por qué? Nosotros cuando trabajamos con DAX hay algo que se llama inteligencia de tiempo. Y al trabajar con inteligencia de tiempo yo podría decir, al día de hoy, 21 de julio, he vendido 1.000 pesos, he vendido 1.000 pesos. ¿Bien? Pero si yo quiero preguntar, ¿y cuánto vendí el año pasado en la misma fecha? Ahí nosotros tendríamos que viajar en el tiempo y eso es lo que se llama inteligencia de tiempo. Bien, y para poder llegar a la inteligencia de tiempo, primero tenemos que empezar a gatear con estas instrucciones básicas que después las podemos reutilizar y hacer uso de ellas. Bien, pregunto, don Freddy, ¿logró estas 5 medidas en DAX? Sí. Don Álvaro, ¿lo logró, Bueno, señorita? sí. Positivo. ¿Lo logró? Aquí estamos. Ya. ¿Y la señorita Gypsy? No. Yo sí, pero no lo logré. Ya. ¿Por qué no lo logró? ¿Quién quedó, señorita Gypsy? ¿En cuál medida? En la tercera, en la de recuento de turno. Esa es la cuarta en realidad. En la cuarta. Ya. Sí. La medida que hicimos acá le dimos como nombre cantidad de registro. Luego colocamos igual, pusimos la expresión count y lo que hicimos fue abrir paréntesis y llamar la tabla 5 y el registro turno, o en este caso el campo turno. No sé si puedes ver mi pantalla, esa sería Sí. la medida número 5. Count. La espero. Sí. Cantidad de registro es igual count, abrir paréntesis, luego tienes que llamar la tabla, que sería tabla, pero si tú escribes tabla, te va a filtrar a lo que encontró como tabla. Y eliges Ok. turno, cierras paréntesis, y eso lo tienes que arrastrar a una visualización que se llama tarjeta. Entonces creamos la tarjeta. Eso está ahora mismo. Mira, cambié. Y ahora la acá. Perfecto, ahí sí. Ya. Ahora, tienes que crear una nueva medida.
y yo le dejé como nombre registros. ¿Bien? Ajá. Y colocas registros es igual, y en este caso vas a escribir distinct count. Y abres paréntesis y trabajas sobre tabla 5, campo turno. ¿Bien? Registros es igual a distinct count, abre paréntesis, tabla 5, campo turno. Esperamos a la señorita Gypsy. Y ahora voy a poner a prueba sus conocimientos. Voy a poner a prueba sus conocimientos. Pero primero necesito que la señorita Gypsy me diga que estamos ok. Vamos a avanzar. Estamos, sí, logrados, registros, ok. Ya. Distinct count, tabla 5 de turno, y después arrastras el elemento. ¿Qué es Sí. lo que les voy a pedir, por favor, que ustedes me entreguen? ¿Bien? No, tranquilo, no se van a estresar porque yo les voy a dar la solución de inmediato. Necesito, viendo los datos que se ven acá, necesito que me entreguen la sumatoria de los metros de avance solo del turno de día. Sumatoria de metros de avance solo del turno de día. Bien. ¿Cómo yo puedo hacer eso? De inmediato, cuando te indican o te solicitan, te dicen, quiero una sumatoria de metros de avance, perfecto, pero con una condición, que sea de día, de inmediato nosotros tenemos que pensar en un filtro. La solución era mucho más fácil. A lo mejor dicen, oh, ¿y cómo lo hago? Con un filtro. Y esto se hace de la siguiente forma. Yo voy a tomar aquí una tarjeta y la dejo aquí arribita. Y lo que hago es llevar los metros de avance aquí, agregar campo. Lo que me entrega una sumatoria total, independiente que es día o es noche. Una forma que yo podría saber día o noche es agregando un segmentador. Aquí coloco un segmentador y al segmentador le llevo el turno. ¿Ya? Y aquí yo puedo decir, mira, día, ese es el valor. Noche, es ese valor. ¿Ya? Podría ser una forma si es que te están pidiendo ese dato. Pero en este caso lo que yo quiero es que me entregues el dato específico de cuánto es la sumatoria de avance para el turno de día. Para eso lo que nosotros hicimos fue arrastrar los metros de avance a la suma de metros. Pero ahora a esta visualización le vamos a aplicar un filtro. ¿Y cuál es el filtro? Tomamos el turno y lo vamos a arrastrar aquí donde dice agregar campos de datos, pero arriba, donde dice de este objeto visual. Porque recordemos que podemos hacer filtro al objeto visual que está seleccionado, podemos hacer un filtro a toda la página o podemos hacer un filtro al conjunto, todo el conjunto de páginas, o sea, todo el reporte. En este caso queremos solamente aplicar a ese objeto. Vengo acá y yo digo que de día. Y ahí yo tengo los metros de avance del día. ¿Ya? Vengo acá y voy a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre que esté de aquí abajo, voy a escribir avance día. Y ahora yo les voy a pedir que por favor me entreguen el avance, pero del turno noche. ¿Cómo lo hago? Copio, pego. Voy a quitar todo. Arrastro los metros de avance. Me entrega la sumatoria total. Ahora, como yo quiero colocar un filtro que diga Si que no me no quiero... enseña la sumatoria, si no me enseña la sumatoria total, si no me enseña se me enseña todos los datos como como totales, detallado línea por línea, es porque tengo que ponerle que me muestre el valor total, ¿cierto? no le entiendo. Sí, fue muy enredado. Voy a copiar la imagen de lo que tengo en el chat, considerando que Ah, compartir mira, la qué buena idea. pantalla. Ya, ya. Bien. Sí, Voy a ir a mirar al... Voy a ir a mirar al chat. me sale así.
No llegaba nada. Sí, lo que pasa es que estaba en otra cosa. Aquí. Ahí aparezco yo, ahí aparece el chat. Y la fotografía. ¿Cómo dice? Ahí Ahí cargó. sí, ahí sí. Ya. ¿Por qué pasó eso? Porque arrastraste el valor, no una tarjeta, lo arrastraste a un filtro. Ah, Por eso te pasó eso. ok, se me olvidarlo todo. Ya. Pero mira, ponga atención. Donde yo en algún momento dije, vamos a ocupar un segmentador. Yo lo dije y lo ocupé. Pero al segmentador lo que hice fue llevar el turno al segmentador, no los metros de avance. Porque si yo llevo los metros de avance al segmentador, me queda exactamente igual como le quedó a usted, señorita Gypsy. Y si no me quedó exactamente igual, tiene que haber sido porque llevaste dos elementos, puede haber sido el turno y los metros de avance, y ahí como podría parecer un poquito más lo que tenías tú. Ujú, ¿Ya? sí. Entonces, si yo elijo un segmentador, está súper bien, pero vamos a llevar el turno al segmentador. Bien, y ese no lo vamos a utilizar, era como un recordatorio. Si queremos aplicar un filtro Ahí a sí. nuestra tarjeta, que no quiero que me muestre la totalidad de los metros de avance, quiero que me muestre los metros de avance del día, tomamos el turno y lo llevamos aquí a la columna filtros y digo filtros en este objeto visual, digo día. Bien. Y si yo quisiera hacer y mostrar los filtros, pero de noche, lo quito y voy a arrastrar aquí metros de avance y el turno lo llevo aquí, a agregar campos y voy a decir que es de noche. Y ahí tengo esas dos opciones. Avances y suma de metros de avance. Ahora pregunto, don Freddy, ¿logró obtener los metros de avance por el día? ¿Metros de De avance por día la y de noche? noche, de taquito. Muy bien. Don Álvaro, ¿lo logró, don Álvaro? Sí, pero ahí tenía un error. Ya. Yo tengo el Ahí error. sí, ahí sí. Y le hemos puesto avance de noche. Lo he dejado Ah, como ya. antes. Ya, ahora lo corregí. Señorita Gypsy, Sí, logrado. ya. Oye, súper importante que vamos avanzando en bloque, tenemos tiempo, no hay apuro y estamos sacando la clase súper, súper bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, pero con una medida, como que me da risa. Lo vamos a lograr, pero con una medida, ¿ya? Pero acá se pone más complejo el tema, se pone más complejo. Vamos a aprender lo que son las fórmulas anidadas. ¿Qué significa una fórmula anidada? Que es utilizar una fórmula o una expresión dentro de otra expresión. Y por eso se llaman fórmulas anidadas. Y la que nosotros vamos a aprender en DAX el día de hoy es una de las fórmulas o expresiones o funciones más importantes, por no decir la más importante del lenguaje DAX, que se llama calculate. Calculate. Cada vez que ustedes hablen de DAX, siempre las personas por ahí van a meter un calculate en la fórmula. Bien, y lo que vamos a hacer es tomar un conjunto de datos, hacer una sumatoria y aplicar un filtro para que, dependiendo si es día o es de noche. Para eso les voy a pedir que pongan mucha, mucha atención y vamos a conseguir el avance día con una medida. Vengo acá, clic derecho, nueva medida. Y aquí voy a colocar avance día como nombre y de inmediato colocamos la función calculate. Aquí parece que se puede. Mira lo que descubrí. Ya.
calculate. Lo primero que me pide la función calculate es una expresión. Máximo, mínimo, suma, contar. Eso es una expresión. Y la expresión que yo voy a utilizar como quiero saber el avance del día va a ser una sumatoria. Hago un sum sobre ¿qué? Sobre tabla 5, campo metros de avance. Y si se fijan, aquí ya tengo una fórmula anidada, porque estoy incluyendo una función dentro de otra. Calculate y coloco sum y hago una sumatoria. Cierro el último paréntesis, suma el sum, cierra el sum. Y voy a colocar un segundo y doy enter. ¿Ya? Esto es como Bien. cuando uno hace los if en Excel, ¿no? Mira, tiene harta relación. Tiene harta relación. Tiene harta relación porque tú cuando haces un if, tú colocas una instrucción y tienes que colocar una condición dentro, que sea mayor, menor, y después eso te entrega dos resultados. Que si lo vemos, no lo vemos como resultado, sino que lo vemos como el paso a paso, yo te podría decir que tiene mucha relación. Como una instrucción if, porque son varios pasos secuenciales que yo necesito hacer para llegar a un valor. Bien, entonces lo que yo hice fue calculate, luego me indicaba que el calculate necesitaba una expresión, que en este caso utilicé una suma. Y voy a arrastrar este valor, no existe, se llama avance día, no existe hasta que lo lleve a alguna visualización. ¿Y qué me está entregando? 1,27. ¿Por qué me entrega 1,27 que es el total del avance? Porque ustedes se fijaron si yo puse algún filtro en alguna parte en la instrucción. No. No es cierto. Solamente yo dije que estoy haciendo un calculate y coloqué la expresión que me traiga la sumatoria. Así que vengo acá, quito y voy a ir al avance día. Entonces, dice calculate y lo voy a hacer de nuevo para que repasemos. Calculate. ¿Qué es lo que me pide? Una expresión, que la expresión va a ser sum sobre qué? Tabla 5 metros de avance. Y aquí está la magia. Si se fijan, después de eso, el asistente me dice que puedo filtrar. Coloco una coma y ahora yo digo, ¿sobre qué voy a filtrar? Sobre el campo turno. Si nos fijamos, se llama turno. Ya, turno. Ahí está. Apretamos Tab y yo digo, del campo turno quiero que me traigan lo que sean igual a día. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Porque es un texto. Si fuese igual número, que el Excel. Sí, exactamente igual. Si es texto, comillas dobles. Si es número, puede ir el numerito solo. Ahora yo cierro acá y doy enter. Y voy a llevar el avance día. ¿Y qué es lo que me está mostrando? 1,40, que sería el 1,40 de aquí arriba. Bien, voy a cerrar, voy a eliminar y lo voy a hacer de nuevo para que aprendamos bien. Luego, nosotros en el futuro nos vamos a enfrentar a unas fórmulas monstruosas. Pero hoy en día con la inteligencia artificial ya es más fácil. Solicitamos y se entrega. ¿Ya? Pero igual es necesario entender lo que se hace. ¿Aló? Sí, ¿Me acá siento? Ah, ya. estamos. Pensé que se había cerrado y me asusté. No. Ya. Vengo acá. Entonces, vamos a crear una nueva medida utilizando la función cálculo. Estimados asistentes, la persona que no sabe ocupar el calculate no sabe nada de DAX, ¿ya? Por eso es importante que se acuerden de esa palabrita, el comodín, ¿ya? Entonces yo vengo acá y yo digo, voy a avance día, pero como fórmula, como medida. Lo que nosotros estamos haciendo son medidas.
Mañana o el miércoles vamos a aprender a crear tablas y columnas calculadas. Hoy solamente medidas, utilizando DAX. Ocupo el Calculate, que me pide una expresión. La expresión es SUM. ¿Sobre qué? Sobre metros de avance. Lo cierro. Ya, ahí lo cumplí la primera parte de tener una expresión. Coma. Y ahora yo podría filtrar. ¿Y qué es lo que voy a utilizar para filtrar? El campo turno. Entonces escribo turno. Ahí está. Ojo, que no es solamente turno, sino que lo correcto es que sea tabla 5 turno. Para eso apretamos Tab o le damos clic a la opción que nos ofrece. Y decimos que quiero que del turno me traigas el día. Comillas dobles, día, comillas dobles, cierro, Enter. Y tengo mi primera medida Calculate utilizando un filtro que sería el día. Lo arrastro acá y lo llevo aquí arriba. Ahora, lo que vamos a hacer es entender algo. Y aquí vamos a empezar nosotros a aprender el potencial de esta herramienta. Una de las cosas valiosas de esto es que yo puedo reutilizar ejercicios. Si yo tengo una fórmula compleja y esa fórmula compleja me retorna un valor, no necesito estar haciendo todo de nuevo si quiero un cálculo parecido, sino que simplemente hago referencia a esa medida. Y acá está el mejor ejemplo. Si ustedes se fijan, para poder hacer el avance día, pusimos calculate, me pidió una expresión y pusimos SUM, tabla 5 metros avance tanto, ¿cierto? Eso lo escribimos. Pero si nos detenemos un poco, nosotros decimos, ¿sabes qué? Hay una fórmula parecida que hicimos antes, que es la que está aquí, que se llama total avance, que si la pinchamos, total avance es igual a SUM, tabla 5 metros avance, que es exactamente la misma que nosotros estamos utilizando. Ante eso, ahora vamos a crear una medida utilizando Calculate que me filtre los turnos noche, pero haciendo uso de esta medida. Ya no vamos a escribir esta SUM. Está correcto hacer el SUM, pero podemos reutilizar algo ya existente. Yo lo voy a hacer, pongan atención. Vengan acá. Nueva medida. Le vamos a decir aquí, avance noche. Avance noche. Va a ser igual. ¿A qué cosa va a ser igual el avance noche? A Calculate. Bien, y ahora me pide una expresión, que nosotros hacemos esto, ¿cierto? Esto estamos acostumbrados o sabemos hacer. Tabla 5 metros avance. Hasta ahí está súper bien, súper bien. Pero nosotros nos acordamos que ya tenemos una medida que hace una sumatoria. Y la medida se llama total avance. Entonces yo voy a borrar esto y no voy a hacer el SUM, voy a hacer total avance. Y ahí está. Y aparece con una pequeña calculadora, a diferencia de la otra que aparece cómo funciona. Total avance. ¿Y qué es total avance? Voy a apretar escape, y voy a venir aquí. ¿Qué es total avance? Total avance es igual a un SUM, o una sumatoria. Entonces, en vez de estar escribiendo eso 100 veces, solamente hacemos referencia al nombre de la medida anterior. Bien, y ahora lo hago y termino ese ejercicio. Nueva medida. Y acá voy a colocar avance noche. Es igual a calculate. ¿Cuál es la expresión? Un SUM, pero ya sabemos que podemos reutilizar y vamos a utilizar total avance. Si es que le pusieron total avance. Coma. Y luego es el filtro. Y el filtro lo voy a hacer sobre turno. Tabla turno, aprieto la tecla Tab. Cuando escribo turno, encuentro el objeto o el elemento Tab. Es igual a noche. Comillas dobles, cierro paréntesis, Enter. Roberto, Dígame. ahí no importa mayúsculas, minúsculas, ¿no? Mira, en los filtros, en los paréntesis. Mira, en este caso, no. En otras ocasiones, sí. Entonces no podemos decir un absoluto no o un absoluto sí. Pero espérate, mira. Hagamos aquí.
vos lo ves, mira, a lo mejor, mira, está escrito A con mayúscula. Entonces aquí es independiente, en este caso, para ocupar este filtro, independiente que yo escriba no, y escribo chiquitito, doy enter, y se mantiene el filtro. Muy buena pregunta, Freddy. Siempre lo olvido. Para este caso, el filtro es independiente mayúscula, minúscula, pero yo recomiendo tratar de igualemos siempre. Tratemos de igualar siempre. Y así nos aseguramos. Ahí tenemos estos dos filtros con Calculate. El primero, avance día, y el segundo, avance noche. Lo voy a hacer de nuevo para darle tiempo a ustedes que lo puedan hacer. Digo, voy a hacer un avance día, y para eso escribo calculate, luego una expresión que en este caso es total avance, coma, y voy a filtrar ¿sobre qué? Sobre el turno. Sobre el turno, y voy a decir acá que sea día. Cierro, y tengo mi media. Y ahora el avance de noche, borro todo esto, sobre el calculate, digo total avance, coma, filtro, el turno, total avance, turno, aquí algo me faltó, aquí, coma, turno, y ahora digo que quiero noche. Y tengo el avance noche y el avance día. Luego de haber hecho eso, pregunto. Don Álvaro, ¿cómo vamos? Bien, bien, sí. Bien. Señorita Gypsy, ¿cómo vamos? Bien, vamos. Y don Freddy, ¿cómo vamos? Bien. Estoy terminando la segunda parte, pero bien. Ya, termine la segunda parte porque vamos a seguir avanzando con algunas cositas que son muy, muy útiles. Muy útiles e importantes. Mientras termina don Freddy, lo que nosotros vamos a ocupar ahora y vamos a aprender es la función condicional que don Álvaro la comentó hace un rato, la función sí. Es muy, muy importante que ustedes sepan ocupar el condicional sí, porque eso les va a permitir tomar caminos distintos. Si se están ejecutando, sobre todo ahora que está muy de moda lo que es la automatización, como día atrás me preguntó don Freddy sobre Power Automate. Power Automate funciona y cualquier software de automatización en base a condiciones. Tú haces una consulta, una pregunta, y en base si es verdadero o falsa la respuesta, se va por un camino o se va por otro camino, y de esa forma nosotros empezamos a automatizar. Bien, por eso nosotros vamos a aprender ahora que le dimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos colocando una línea base y entendiendo cómo crear medidas. Solamente eso. Ahora vamos a crear una medida con la función if. Con la función if o función si. Y lo que vamos a hacer es solamente preguntar si el valor del turno es igual a día, colocamos, por ejemplo, el número 1. En caso contrario, el número 2. Bien, vengo acá y coloco nueva medida. Y aquí. Y coloca, identifica turno. Es igual. Y aquí voy a escribir el if. Si cada vez que nosotros queremos hacer una consulta o incluir un condicional, siempre tiene que haber una comparación, o en este caso sería una prueba lógica. La prueba lógica, si son valores numéricos, podríamos
decir, preguntar si el valor es menor, mayor, igual o distinto, mayor o menor, principalmente me interesa que sepamos la diferencia, porque si trabajamos con valores numéricos, nosotros podríamos preguntar, ¿este valor es mayor o es menor? Pero si estamos trabajando con textos, no podríamos decir si este valor es mayor o menor, pero sí podríamos preguntar si es igual o es distinto. Bien, ahora lo que vamos a utilizar es turno, que sería un texto. Vamos a hacer una comparación. Y yo digo, si turno, que sería acá. Aquí se llama tabla. Tabla 5. No tengo, ahí necesito sí o sí colocar una expresión. Necesito sí o sí colocar una expresión. Entonces, utilicemos, para que no nos compliquemos, el avance metros, ¿ya? Colocamos SAM y metros de avance. Listo. Y voy a preguntar si los metros de avance son mayores a 10. Si los metros mayores son mayores a 10, coloco una coma, y en este caso, si se cumple esa condición, coloco un valor que sería positivo. Son mayores. En caso contrario, coma, son menores. Y ahí yo tengo esta función. Bien, digo, si la sumatoria de los metros de avance es mayor a 10, me entrega son mayores. En caso contrario, son menores. Vengo, llevo Enter y lo llevo a acá. ¿Qué es lo que me entrega por defecto? Son mayores. ¿Por qué? Porque el número que nosotros estamos indicando, o la sumatoria total, es 1,27.000. Y esto, si lo llevamos al formato, aquí el valor del globo, digo que ninguno, sería 1266. Entonces son mayores. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pregunté? Pregunté si la sumatoria es mayor a 100, pero si yo coloco acá, si la sumatoria es mayor a 10, si es mayor a 10, me sigue dando son mayores. ¿Por qué me sigue dando son mayores si yo estoy preguntando por ese número y estoy diciendo si la sumatoria total de metros de avance es mayor al número 100? Si es mayor al número 100, muéstreme son mayores. En caso contrario, son menores. Pregunta, ¿por qué me muestra ahí son mayores? ¿Está bien que me muestre son mayores? Sí, porque es más de 100, pues. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque yo estoy preguntando por la totalidad de la suma, que en este caso es 1265. Si yo vengo acá y digo, es mayor a 2000, me entrega son menores. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una pregunta sobre ese dato específico. ¿Son mayores o son menores? ¿Ya? Y aquí viene algo que necesito que, para que ustedes sepamos que existe, es lo que se llama el contexto. Bien, voy a abrir aquí una nueva hojita y voy a llevar este valor que dice aquí, identificator. Ya, son menores, me dice aquí. ¿Cuál es el contexto de este elemento, de ese resultado? El contexto que tiene es la sumatoria total. Estamos preguntando por este valor.
Ahí. Lo tomo. Y aquí. Se va. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, vengo aquí, dice, aquí identifica todo. Dice, si la sumatoria es mayor a 2000, son mayores, en caso contrario menores, me entrega son menores porque estoy preguntando por sobre 2000. Bien, pero si yo vengo acá y coloco, si es mayor a 100, yo colocaré 50. Bien. Ya, si es mayor a 20, me va a decir que son mayores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo acá, si la sumatoria es mayor a 20, son mayores. ¿Y en base a qué contexto está preguntando esto? En base a este contexto que sería la sumatoria total. Pero, ¿qué pasaría si yo hago una tabla? Bien, si yo hago una tabla y en esta tabla llevo los metros de avance, ¿ya? Aquí, los metros de avance en la tabla. Ojo acá, ojo acá. Lo que yo hice fue arrastrar los metros de avance a la tabla, pero aquí, por defecto, me entregó una sumatoria. Me entrega un solo total, pero yo no quiero que me muestre un total, quiero que me muestre el detalle. Ante esto, clic izquierdo, derecho, no resumir. Y tengo aquí estos valores. Y ojo acá, voy a tomar la misma medida, identifica turno, y lo dejo aquí en la tabla. Y ahora el contexto va a cambiar, porque hasta el momento el contexto que está tomando es la sumatoria total de todos los valores. En cambio ahora, yo al llevarlo a una tabla, va a tomar el contexto de fila. Y va a ir preguntando fila por fila lo que nosotros preguntamos. Bien, el de arriba, como es un solo valor el que retorna una tarjeta, lo hace en base al contexto total, que sería la sumatoria. En cambio, si nosotros esa medida la arrastramos a una tabla, toma lo que se llama el contexto de fila, va evaluando uno por uno. Es mayor a 20, menor, 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 menor. Mira acá, es mayor a 20, son mayores. ¿Ya? Eso, lo único que a mí me interesa que el día de hoy es que sepamos que existe lo que se llama el contexto en base a las fórmulas. ¿Ya? Dependiendo de los datos que están presentes, es cómo se comporta la fórmula. ¿Es fácil de digerir? No, pero por la clase del día de hoy, lo que único que me interesa es que ustedes sepan que existe y una fórmula, una medida se comporta dependiendo del contexto. En este caso, la fórmula, el contexto, ¿cuál es? Una pregunta a la sumatoria total de los datos. A diferencia que si nosotros los datos los llevamos a una tabla, el contexto que toma acá es contexto de fila a fila. Bien, estimados alumnos y señorita Gypsy, doy por finalizada la clase del día de hoy ¿en qué consistía? En aprender algunas funciones básicas de DAX y aprender la fórmula calculate. Lo que tiene relación con la condición if era solamente para que ustedes supieran que existía el concepto de contexto. Bien, que podríamos tal vez reforzar el día miércoles próximo. Bien, don Freddy, don Álvaro, señorita Gypsy, ¿quedaron muy tristes? ¿Quedaron No, contentos? pero quedé con la apertura de mente de lo que se puede lograr. Nosotros les explico lo que vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase les voy a enseñar a crear una tabla calendario. Bien, les voy a enseñar a crear columnas calculadas y podríamos reforzar un poquito, repasar un poco lo que son las medidas. Bien, con eso nosotros vamos a cerrar el curso. Yo les prometí
que íbamos a hacer una clase adicional. Pero yo cuando cierro el curso, yo les doy una prueba. Bien, así que lo que vamos a hacer para que ustedes se programen, el día miércoles vamos a cerrar el curso. Yo les voy a entregar una prueba y nos vamos a tomar 2 semanas. Y después nos vamos a volver a juntar esas 2 semanas, revisamos la prueba y yo le hago la clase final que yo me comprometí a enseñarles cómo cruzar datos con Power BI. ¿Y por qué lo encuentro tan necesario? Porque en estos momentos yo le estoy haciendo una asesoría al área de salud, haciendo cruces de información. También le estoy haciendo una asesoría a una empresa de, no sé de qué, la empresa Siemens, no sé, es de todo, ¿cachai? Es como de hartas cositas. Y también lo mismo, temas de cruce de información. Entonces, si tantas organizaciones me están pidiendo lo mismo, yo siento que es súper valioso que ustedes aprendan cómo cruzar información con Power BI. Bien, entonces, para que nos organicemos, el próximo miércoles cerramos el curso con los contenidos del curso y les voy a pasar una prueba. Luego les doy 2 semanas para que desarrollen esa prueba y nos volvemos a juntar para resolver algunas dudas, para que revisemos, y es en la clase número 9 yo les voy a enseñar a hacer ese cruce de información. ¿Ya? Bien, eso se los comento para que se entusiasmen y continúen aprendiendo. Hay mucho por aprender y yo estoy aquí para enseñarles con gusto. Roberto, Ahí una está la consulta, señora. Dígame. nada que ver. Sí. ¿Tú haces clases de Excel básico? No, para mí es que mi hijo tiene un semestre que tiene que hacer, que tiene que trabajar y quiere aprender Excel para llegar a la universidad más adelantado.